Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Hermann Hesse, lo he dicho en distintos escenarios, ha sido un autor fundamental para mi vida y para la vida de muchos. Creo que en las páginas de Hermann Hesse, millones de seres humanos de distintas épocas, de distintas culturas nos hemos encontrado. Y si hemos aprendido a seguir la pista que nos dejan las obras de Hesse, de alguna manera compartimos una hermandad, porque creo que eso es lo que en cierta medida buscan algunas líneas en la inmensa obra de Hermann Hesse. Crecer en una hermandad, compartir el signo de Caín, como lo refleja su obra Demian, de la que quiero compartir algunas cosas más vinculadas a mi experiencia como lector que análisis literarios con ciertas profundidades a los que en cierta medida el propio Hesse evadía. A Hesse parecía interesarle mucho más la espontaneidad de vivir la vida, con sus sorpresas, con sus vicisitudes, más que el análisis riguroso, muy acostumbrado también en esa época. Por eso su literatura se me antoja eventualmente más o menos caótica, porque en cierta medida la vida del hombre, la vida del ser humano es caótica. Y a través, en este caso, de la belleza de la literatura, se busca poner un poco de orden en ese caos. El orden de la belleza, que no es otro distinto al orden que emana de la verdad, de la justicia, del bien, es decir, de Dios. Y sobre estas cosas más o menos quisiera compartir en este video. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal, le dieras clic a la campanita, compartieras su contenido y por supuesto lo comentes para iniciar así un diálogo fructífero que nos ayude a comprender un poquito más a este autor inmenso, pero también para comprendernos un poco a nosotros mismos. Entre 1914, 15 y 16, Hermann Hesse entra en contacto con el psicoanálisis, particularmente el de Carl Jung, un psicoanálisis que considera de manera trascendental el valor del símbolo. Esto para Hesse será fundamental y entrará de manera directa en sesiones con Joseph Lanz, que a su vez era discípulo y muy cercano de Carl Gustav Jung. En estas sesiones, Hermann Hesse pretende responder a dos preguntas, a dos cuestionamientos muy importantes. ¿Qué es él y quién es él? Eso es cosa que Hesse trata constantemente de averiguar, y en esta tarea le ayudará de manera definitiva Joseph Lanz, a quien visita casi todas las semanas en su vivienda de Lucerna. Por muy importantes que sean para Hesse las sesiones analíticas con Lanz, sin embargo, se da cuenta también claramente de que el psicoanálisis para él, como poeta, tiene solo un valor limitado, pues un artista, así lo entenderá muy bien Hesse, sigue siendo a los ojos de un psicoanalista una persona quizás de talento, pero en último término no es más que un neurótico perdido. El analista podrá decir qué complejos o represiones padecieron Beethoven, Nietzsche
o Hölderlin, pero no entenderá cómo esos músicos, filósofos y poetas, desde sus contradicciones internas y sus heridas psíquicas, crearon cosas valiosas, cultura y obras de arte. Lo creativo, piensa Hesse, sigue siendo un enigma para el psicoanálisis. Esto se demuestra también, según él, en la manera de abordar los sueños. En las sesiones, Lang interpreta los sueños de Hesse, lo cual conduce a menudo a resultados desconcertantes. Al traducirlos, Lang a sus conceptos y modelos, convierte los sueños en una idea puramente intelectual y con ello les arrebata su energía transformadora de vida. En cambio, para Hesse, los sueños no son enigmas a los que hay que hallar una respuesta, son la respuesta misma. Su mensaje no se puede captar sino en sus imágenes poéticas y en su lógica, que es a menudo irreal. Por eso, Hesse no interpreta sus sueños, responde a ellos por el procedimiento de seguir soñando en imágenes poéticas propias. Estimulado por las sesiones psicoterapéuticas con Lanz, Hesse comienza a llevar en otoño de 1917 un diario de sueños. En uno de los sueños anotados le sale al encuentro un personaje nocturno que está borracho. Es un varón llamado Demian. En el sueño, Hesse lucha con ese Demian y es vencido por él. Esta derrota es más que nada vergonzosa para él, porque desde entonces se siente cada vez más atraído hacia Demian. El sueño con Demian incita de nuevo a Hesse a escribir. Desde el comienzo de la guerra apenas ha escrito nada, con excepción de recensiones y artículos de prensa. No podía imaginarse cómo podría convertir en literatura su transformación interna. Se sentía, escribe él en una carta, como un ave que tiene un ala rota y que por tanto debe permanecer en tierra. No quería continuar por sus antiguas rutas literarias. No quería ya escribir obras con personajes como Peter Kamentzin, que, para favorecer una noble decencia y moral, reprimen verdades a miles. Hesse busca nuevos tonos, pero no quiere forzar nada, no quiere hacer nada artificialmente, sino que prefiere aguardar a que algo brote espontáneamente. La historia de Demian no le deja ya sosiego, la pone por escrito en unas cuantas semanas. Por la escasez de papel, va mecanografiando el manuscrito en el reverso de las cartas recibidas de las autoridades de Berna. Demian, tal es el título de la novela terminada. Es, en el fondo, la historia de la propia evolución de Hesse, desde que vivió en la casa paterna en Kohl, hasta que llegó a ser escritor famoso en Berna en tiempos de la Guerra Mundial. El personaje principal de la obra, el joven Sinclair, lucha dando muchos rodeos y siguiendo a veces rutas equivocadas, hasta llegar a aquella intuición que conmovió al mismo Hesse como una revelación, la idea de que en el interior del hombre se decide cómo se ve el mundo y la idea de que cada persona tiene en su interior una voz que le conduce por la vida recta si la persona le presta atención. Demian fue la tercera novela que leí de Hermann Hesse. La primera fue Siddhartha. Creo que es la novela introductoria de manera intuitiva a la obra de Hesse. Parece mentira como miles, millones quizás, entramos al universo de Hermann Hesse por la misma novela, Siddhartha. Luego leí El lobo estepario y casi al mismo tiempo leí dos novelas que para mí son muy semejantes, muy parecidas. Demian, por un lado, y Bajo la rueda, por otro lado. Son dos obras que a mí en lo particular se me parecen mucho.
Pero Demian me marcó de una manera muy particular. Me sentí profundamente identificado en algunos aspectos que me presentaba Hesse a través de Sinclair o a través de Max Demian. En especial porque yo siempre he sido, a veces con una rebeldía que ni yo tolero, un entusiasta de lo espiritual. Ese universo siempre me ha seducido y esta obra me ayudó a deambular de manera atrevida y muchas veces irresponsable por ese universo espiritual. Y hubo unas líneas que quiero compartir para cerrar este video que para mí fueron tremendas. Quizás fueron las líneas que hicieron que yo me detuviera más tiempo en esta novela. Terminara de leer el pasaje, lo volviera a leer, porque traían algo definitivamente nuevo a mi vida, a mi pensamiento y a mi relación con lo espiritual. Y estas líneas están enmarcadas en el capítulo de El mal ladrón. Hesse y Demian están en una clase, discuten algunos aspectos vinculados a la pasión de Cristo, momento en el cual yo descubro la pasión según San Mateo de Bach y me incita a buscarla y escucharla y, por supuesto, enamorarme de ella. Pero además de esto, hay una reflexión vinculada con los dos ladrones que acompañan a Cristo en el Gólgota. Escribe Hesse: al final de aquella clase, Demian me dijo muy pensativo: hay algo, Sinclair, que no me gusta. Vuelve a leer la historia y analízala bien. Verás que tiene un sabor falso. Me refiero a los dos ladrones. Es grandioso el cuadro de las tres cruces erguidas allá sobre la colina. ¿Para qué nos vienen con la historia sentimental del buen ladrón? Primero, fue un criminal y cometió Dios sabe cuántos delitos. Después, se desmorona y celebra verdaderos festines de arrepentimiento y contrición. ¿Me puedes decir qué sentido tiene ese arrepentimiento a 2 pasos de la tumba? No es más que la típica historia de curas, dulzona, falsa y sentimentalona, con fondo muy edificante. Si hoy tuvieras que escoger de entre los dos ladrones a uno como amigo, o tuvieras que decidirte por uno para darle tu confianza, seguro que no elegirías a ese converso llorón. No, elegirías al otro, que es todo un hombre y tiene carácter. Le importan 3 pitos la conversión, que dada su situación no puede ser más que palabrería, y sigue su camino hasta el final, sin renegar en el último momento cobardemente del demonio que le había ayudado hasta entonces. Es un carácter, y los hombres con carácter quedan siempre mal parados en la Biblia. Quizás fuera un descendiente de Caín. ¿Tú qué crees? Esa pregunta al final, ¿tú qué crees?, yo la sentí para mí. Y aunque sin duda resulta seductora este ofrecimiento, esta reflexión que me brinda Hesse, yo escogí en ese momento, como he escogido siempre, al llamado buen ladrón, porque el arrepentimiento no es cualquier cosa. El arrepentimiento significa una prueba de valentía, de coraje, porque en ese momento estás rechazando, palabras más, palabras menos, toda una vida equivocada, incluso la soberbia que Hesse acá llama carácter. Pero naturalmente es tan solo mi opinión.
Él me ha preguntado yo qué creo. Esto es lo que creo. Y recuerdo que yo sentía y siento una gran simpatía por Gese. Y en ese momento yo pensé que la simpatía tenía que ser acompañada de manera radical, en un 100%. Pero este pasaje me generaba a mí una incomodidad hasta que entendí que el amor que siento por Gese, me enseñaba a valorar mi propio amor, el amor que siento por mí, y a considerar de manera más seria lo que yo pensaba sobre las cosas, y que en determinado momento yo no iba a estar de acuerdo con Gese. Fue allí, a partir de ese momento, que comencé a entender a Gese. Gese, con esa pregunta, ¿tú qué crees? Siento que me daba un regalo que yo hoy valoro entrañablemente. Escucharme, comprenderme, valorarme, seguir el camino que está dispuesto para mí. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.